pasaje de la Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Vamos a leer el verso 1. Verso 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Háblanos en esta noche, Señor. Yo quiero ser un instrumento, Señor, en tus manos, la vacina, un canal a través del cual la palabra, Señor, corra. Aleluya, para bien de todos los presentes, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Siéntense, por favor. Aleluya. Bien, mis hermanos, estuvimos hablando en estos días acerca de la iglesia, enseñando un poco. Estuvimos aprendiendo sobre el milagro que es la iglesia. ¿Se acuerdan? Amén. Es un milagro. La Biblia, aprendimos por la palabra que la iglesia es un organismo vivo, que no es estático, que es dinámico, que crece, que no está quieto, ¿cierto? No es estable, sino que tiene dinamismo y por lo tanto es evolutivo. Aprendimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Hemos aprendido, hermanos, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dijo que es columna y baluarte de la verdad. Y no dice la Biblia cuántos tienen que haber para que sea columna y baluarte de la verdad. Amén. De modo que la iglesia pueden ser 4 o 5 hermanos en un lugar. Y en ese lugar es columna y baluarte de la verdad. Amén, amén. Y bueno, muchas cosas más aprendimos. Y entonces quiero que en esta noche miremos un poco a través de la palabra cómo la iglesia del Señor tiene un propósito. Aparte de ser salva, parte de la salvación que Dios llama a la iglesia para ser salvos. Amén, amén. Y claro, hay unos condicionamientos. Hemos aprendido también, desde luego, y valga aquí la oportunidad para recordarlo, que el amor de Dios es incondicional. Amén. Que Dios ama a todo el mundo. Amén. Porque la Biblia dice que Él es bueno para con todos. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que el amor de Dios es
incondicional, no tiene condiciones, pero que en cambio la comunión con Dios sí está condicionada. O sea, el amor de Dios es incondicional, pero la comunión con Dios sí está condicionada. Entonces, cuando entramos ya en esa parte, entonces nos toca entender que aunque es un regalo de Dios, la salvación es un don de Dios, que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Aunque es un regalo de Dios, está condicionado. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Condición. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que aunque por la gracia de Dios la salvación es un regalo, está condicionada a que la persona crea y además se bautice. Entonces, de ahí para allá hay otros condicionamientos que ya no son el evangelio, sino los resultados del evangelio en la vida de las personas. Porque, por ejemplo, la lista que aparece en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, no es el evangelio, sino que es el resultado del evangelio, los resultados. Entonces no se equivoquen, no es reyes, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, bueno, la lista. Dice que ninguno de esos que, o sea que está condicionada la salvación. Amén. Pero claro, no es hacer una lista de cosas que dejar, porque esa lista, por grande que sea, esa lista desaparece cuando la persona cree. Entonces, cuando la persona cree y Dios le va revelando y va conociendo, entonces la misma persona, por la obra del Espíritu Santo en ella, va dejando todo eso. Amén. Porque eso no se deja para, sino porque. Ojalá yo me haga entender. Uno no deja de ser fornicario, un creyente no deja de ser fornicario para ser salvo, sino porque es salvo, porque ya creyó y eso lo lleva a abandonar ese tipo de vida. Amén. No deja de ser borracho para ser salvo, sino porque es salvo. Amén. Uno no da ofrendas ni diezma para ser salvo, sino porque es. Amén. Entonces, la iglesia tiene un propósito, aparte del llamamiento a la salvación, tiene un propósito. Se estableció en la tierra con propósito y es un propósito maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque hemos aprendido, y aquí sabemos la mayoría, por no decir que todos, que Dios no quiere la muerte del pecador. Amén. Dios quiere que el pecador se arrepienta y Amén. viva. Amén, amén. Entonces alguien dijo que solo Jesucristo salva, pero que Jesucristo no salva solo. Solo Jesucristo salva, pero Jesucristo no salva solo. Entonces la iglesia tiene un propósito. Un propósito. Y es bueno hablar de esto porque a veces nos desentendemos. Como cuando usted es contratado en una empresa para cumplir un trabajo y como no hay un patrón que lo esté vigilando o que lo esté asesorando, o permítame el término, acosando en el trabajo, usted se relaja y al último ni hace nada y a la final a mí me llega mi cheque y listo. Y a veces nos pasa en la iglesia eso. Y no es que aquí haya que pagar nada, no. De lo que se trata es de que entendamos que la iglesia tiene un propósito. Amén. Y la iglesia no es el pastor y los diáconos. La iglesia somos todos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y esa iglesia que somos todos tiene un propósito. Entonces hoy quiero hablar un poquito de eso.
Lo primero que encontré pensando en este tema, porque bueno, ya leímos Isaías 9, pero me llamó mucho la atención, y el hermano Carlos me va a ayudar aquí, lo que dice Filipenses capítulo 2, y sería bueno mirarlo como desde el verso 12, para entenderlo mejor, hablando del propósito. Filipenses 2:12 dice Pablo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Le está hablando a quiénes? A la iglesia. A la iglesia. ¿En dónde? En Filipe. Le está hablando a la iglesia. Este no le está hablando con inconversos, está hablando a la iglesia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Mire que le está hablando a los que obedecen. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en la salvación. Ocúpense. Que a veces vivimos muy preocupados, pero no vivimos ocupados. Es más importante ocuparnos que preocuparnos. Sigamos, por favor. El verso 13 dice: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El 14: haced todos sin murmuraciones y contiendas. Y después de que les dice todo esto a la iglesia, escuche lo que dice el verso 15. ¿Para qué todo eso? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y oiga, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y mire que todo ese preámbulo que hace Pablo a los filipenses tiene un propósito. Tiene un propósito. Y dice: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio, no lejos, no en la periferia, no en las montañas donde nadie los vea, no, en medio. En medio. Alguien me decía: ¿ustedes por qué no intentaron comprar una propiedad más al centro o más hacia el otro lado, que no esté tan... Y resulta que lo que las Biblias nos mandan no es a estar más lejos de los problemas, sino donde se necesita. Y el término bíblico es en medio de una generación que no dice busquen los más antiguos y como dicen ahí en medio de los más buenitos, no, en medio de la generación perversa y maligna, en medio de la cual ustedes deben de resplandecer como antorchas, como luminares en el mundo. Y eso es uno de los propósitos que estaba ya profetizado. ¿Qué fue lo que leímos en Isaías? En Isaías se dio la profecía de lo que acontecería con la llegada de la iglesia. Dice el verso capítulo 9 de Isaías, verso 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neftalí, es decir, en el tiempo en que llegaron a la orilla del río Jordán para cruzarlo y tomar posesión de la tierra prometida. Amén. Amén. Pues al fin, dice, llenará de gloria el camino del mar. Una promesa dada, una profecía. Llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué le pasó a ese pueblo? Vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué les pasó? Luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuál era el pueblo que andaba en tinieblas? El pueblo gentil. Esas naciones que Dios destruyó todo para entregárselas al pueblo, a su pueblo, con un propósito, y era que en ese pueblo el que iba dirigiendo y el que representaba ese pueblo no era otra cosa sino la luz. Amén. Por eso en Galilea los gentiles no había sino tinieblas. Pero llegó, hermanos, un mensaje poderoso que es el mensaje de la luz. Amén. Y la profecía dice: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y yo quiero que en esta noche seamos conscientes y creamos que si Dios a través del Espíritu Santo está en la vida nuestra, por donde nosotros lleguemos, donde nosotros vivamos, donde nosotros estemos, tiene que haber luz. Amén, amén. Tiene que haber luz. Porque Dios no miente. Porque la palabra es veraz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, uno de los propósitos que tiene la iglesia es ser luz. Amén. Primera Tesalonicenses 5, verso 5, dice así la palabra: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿A quién estará señalando el escritor a través de los tiempos, de los siglos? ¿A quién estará señalando para decir: ustedes, todos ustedes son hijos de luz? Yo espero que usted se sienta señalado. Amén, amén. Ustedes. Amén. Ustedes no son hijos de la noche ni de las tinieblas. Ustedes son hijos de la luz, son hijos del día. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Quiénes? Pues la iglesia. La iglesia. Y el Señor, cuando empezó su ministerio, cuando se inició el proyecto, digamos, ya se materializó el proyecto de la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. ¿A quiénes les diría eso? A la iglesia. A la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Amén, amén. Hay organizaciones que se dicen llamar luz del mundo, pero es que uno no es luz del mundo porque se ponga el nombre. Ojo. Lo digo con respeto en esta noche, pero a la mayoría se les va la luz, no les queda sino el mundo. Porque ser luz del mundo no es ponerse el nombre. El Señor señaló a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Pues la iglesia es aquella persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén, amén. La iglesia es aquel que recibe el mandato de Dios, que le dijo a través de los apóstoles, le digo a través de los 11, porque se pusieron de acuerdo Pedro con los 11 para decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón
de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces la iglesia del Señor, dice San Juan 1 del verso 11 por ahí en adelante, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, no dice plural sus nombres, sino a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la iglesia. Amén. Y a esa iglesia es que le dice, ustedes son la luz del mundo. No a los que se ponen el nombre, sino a los que Él reconoce por obediencia a su palabra. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz. Mire el propósito de la iglesia, mire que estamos hablando que tiene propósito. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón o de un almud. Eso quiere decir un cajón. Sino se pone la luz sobre el candelero y entonces alumbra a todos los que están en casa. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Alumbrar. ¿Y por qué hay necesidad de que la iglesia alumbre? Pues porque el mundo está en tinieblas. Amén. Y muchos quieren acercarse a Dios, pero no pueden porque no ven. Porque uno en tinieblas es como si estuviera ciego. Amén. ¿O no? Amén. Aquí se va la luz ahorita, toda la de afuera, la de adentro, toda, y aquí quedamos todos del mismo color. Y aquí no sabemos ni para dónde salir, ni para dónde entrar, ni por dónde salir, porque no hay luz. Entonces se necesita luz para poder ver el camino. Amén. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Ser luz. Amén. Pero no ser una luz que está por allá debajo y que ojalá no se van a dar cuenta que yo soy cristiano. A mí me han llegado personas, pastor, bautíceme, pero por allá al escondido me lleva por donde no vaya nadie, usted y yo solitos, que nadie se dé cuenta que yo me bauticé. Me lo han dicho. Hay gente que quiere ser cristiana al escondido y resulta que la iglesia tiene un propósito. El propósito de la iglesia es ser luz. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo, y si es luz, no se mete debajo del cajón. Si es luz, se pone en un lugar alto, en un candelero, y entonces alumbra a todos. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué no pusimos estas luces debajo del púlpito? Porque no funcionan ahí para qué. Estas luces las pusimos arriba porque ahí es donde prestan la función. Y así tiene que ser la iglesia. Tiene un propósito. Dice que si se ponen alto, entonces alumbra a todos los que están en casa. Y termina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Porque el mundo que anda en tinieblas no tiene que estar viendo malas obras en los creyentes. Porque entonces, si esa es la luz para las tinieblas, ¿cómo van a ser entonces de peor en las tinieblas? Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La iglesia es llamada a vivir en buenas obras, Amén. a dar buen testimonio, Amén. Amén. a vivir bien, aleluya, a dar ejemplo en una sociedad que está descompuesta, a dar ejemplo, gloria al nombre del Señor, de familia, de convivencia, de respeto, de todo lo que tiene que ver con valores. Amén. La iglesia, hermanos, un creyente que vive dando mal testimonio
del Evangelio es una persona que hace que el nombre de mi Señor Jesús sea vituperado. Amén. Hace que la sangre del Cordero sea pisoteada. Amén. Y dice por allá en Hebreos, que si tenía castigo, ¿cómo? Ayúdenme con el texto. El que negaba tenía castigo. Dice, ¿cuánto más el que pisotee la sangre de Cristo y tenga por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo? Entonces, hermanos, el creyente es llamado a ser luz. Amén, amén. En medio de las tinieblas. ¿Alguien da gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice en primera de Pedro 2:9, para que anunciéis, porque ese es el propósito de la iglesia. Señalando la iglesia, el apóstol dijo, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó ¿de a dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿De a dónde nos llamó el Señor? De las Es que tinieblas. aquí no estamos un poco de angelitos que el Señor nos trajo de un lugarcito bueno. Aquí la mayoría tenemos una historia. Amén, amén. No éramos buena gente. La gran mayoría no éramos buena gente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Este Cristo glorioso nos sacó de las tinieblas A su luz admirable. a la luz. Y entonces la iglesia está puesta con ese propósito de anunciar, oiga, como en él no hay sino virtudes. Yo invito y lo autorizo para que usted me diga algo malo que hace Dios. Y usted no lo va a encontrar. Porque Dios no hace nada malo. Amén. Él todo lo hace bueno. Amén, amén. Él todo lo hace bueno. Aún lo que a los hombres les parece malo es bueno. Amén. Él todo lo hace bueno. Y por eso dice, la iglesia está en el deber de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice primera de Juan 1:5 en adelante, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. Y yo digo amén. Amén. Y no hay ningunas tinieblas en él. El verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entonces unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Él es luz. Amén. Gloria a Dios. Por eso llenémonos de Dios, hermano. Vivamos bien. No quiero decir que es que estamos andando mal. No, yo sé que aquí hay gente bien. Todos aquí estamos luchando por una salvación. Estamos viviendo bien, pero podemos vivir mejor. Amén. Y si nos llenamos de Él, nos llenamos de luz. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Miremos otro propósito que Dios tiene con la iglesia. Dice Mateo 5:13, dice que el Señor también señaló a la iglesia para decir, ustedes son la sal de la tierra. Amén. Eso se lo dijo a la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Sí? Amén. Bueno. Esto, hermanos, de la comparación de la iglesia con la sal, es porque en los tiempos muy antiguos la sal era algo de muchísimo valor. No es como ahora que lo más barato que usted compra en el mercado es la sal. Pero así no era.
Así no era al comienzo. No todo el mundo tenía el privilegio de comer con sal. Entonces dice la historia que, por ejemplo, para los griegos la sal era algo casi divino para ellos. Cuentan algunas historias que los soldados en los ejércitos, los que se portaban muy bien, a los que les iba muy bien, entonces los premiaban a veces con un poquito de sal. Era el premio. Recibían, los que no daban mucho rendimiento nunca probaban sal. Y estaba investigando sobre el tema y resulta que de allá, de esa idea, es de donde nace y donde viene la palabra salario. El sueldo que se recibe, mire el valor que tenía la sal. El sueldo que se recibe viene de allá. Salario viene del valor que tenía la sal. Entonces a algunas personas les pagaban con sal. Era el salario. Perdón. Por eso, hermanos, el Señor dijo a la iglesia: ustedes son la sal de la tierra. O sea que el mensaje de la iglesia es un mensaje, digamos, que es sazonado, o que sazona, digámoslo así, ¿cierto? Y que hace que sea más agradable, o voy a utilizar un término muy de la vigencia que se está acabando, hace que no solamente que sea agradable, sino que sea sabroso. Amén. Amén. Que sea más sabrosa la vida. ¿Cuántos vivieron sabroso? Bueno, cristianos vivimos sabroso. ¿O no? Amén. La sala hace que sea el mensaje de la iglesia sazonado, sea bueno, agradable, sea, y que la vida de las personas se convierta en eso. Yo no sé usted qué dirá, pero a mí, desde que este evangelio bendito me cobijó, hermanos, para mí ha sido más agradable la vida. Amén. Para mí ha sido más agradable. Y yo le pido a mi Cristo que no permita que me saque de aquí, que nada me mueva de aquí. Porque, hermanos, afuera, aunque tenga todo lo del mundo, no es tan sabroso. Sí, amén. Porque esta iglesia tiene sazón. Amén. Y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas a su nombre glorioso. Entonces, hermanos, por esa razón, en cualquier lugar, en cualquier barrio, en cualquier vereda, en cualquier ciudad donde está la iglesia, entonces hay sabor a vida. Amén. Y yo digo amén, porque la iglesia lleva el mensaje de Cristo y Cristo es la vida. Amén. Entonces la sal, gloria al nombre del Señor, es algo que preserva, que sazona este mundo tan descompuesto, y le da sabor y le da vida a las cosas, digamos así. Y eso es el propósito de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. La sal es algo que preserva, que no deja descomponer. Este mundo no se ha descompuesto más porque aquí está la iglesia. Amén. Porque la sal lo que hace es preservar. Sí, amén. Los que vivimos en el campo conocemos de eso. Y allá en la finca se compraba la carne para toda la semana. Claro, no alcanzaba ni hasta el jueves, ¿cierto? Pero el domingo las mujeres cogían y tasajeaban bien la carne y le echaban sal suficiente y la colgaban al humo. Y entonces ahí no le llegaban los gusanos ni se descomponían. Al contrario, sabía rico por ahí el día miércoles o jueves la carne, curadita, no se daña, porque la sal preserva.
¿Ustedes se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? Había una sentencia contra esas ciudades porque había un pecado, hermanos, que llegaba hasta la misma presencia de Dios. Y Dios determinó destruir esas dos ciudades. Pero resulta que en esas ciudades había sal. Había sal. Y entonces esa sal preservaba las ciudades. Había un juicio determinado, fuego con azufre para quemarlas, destruirlas. Pero resulta que en las ciudades había sal. Allá estaba ¿quién? Lot con su familia. Y dice la Biblia que ese señor afligía su alma delante de Jehová todos los días. O sea que había sal poquita, pero había. Y el Señor dijo: mientras haya sal, las ciudades están preservadas. Dijo: toca sacar la sal para aplicar el juicio. Y mandó los ángeles. Y la sal no quería salir, y los ángeles la cogieron de la mano y la sacaron. Vámonos, vámonos, vámonos. Y los sacaron. Y cuando sacaron esa familia, hermanos, de Sodoma, dice la Biblia, llovió fuego del cielo. ¿Y por qué no había llovido antes? Porque estaba la sal. Porque había sal. Ustedes saben por qué este planeta Tierra no ha sido volado en pedazos. ¿Saben por qué? Por la sal. Porque aquí hay sal. Aquí hay más bastante sal que la que había en Sodoma. Aquí hay una iglesia, hermanos, que sabemos clamar a Dios. Amén. Y que sabemos humillarnos ante su presencia. Y mientras esta iglesia permanezca en esta tierra, hermanos, los juicios serán. Espere que el Señor se la lleve y verá. Demos gloria a Dios. Propósito de la iglesia: ser sal. Amén. Propósito de la iglesia: ser luz. Amén. Propósito de la iglesia: bueno, la iglesia llamada a entrar y a ser parte de un reino, pero el tiempo nos acabó, toca dejar hasta acá. Y hay mucho que decir de lo que es la iglesia. Y esto hay que predicarlo, porque vuelvo y les digo, a veces nos relajamos. Sí, Yo soy cristiano, yo me bauticé en el nombre de Jesús, ya tengo el tiquete para el cielo, entonces que pase el carro y carretillas, pero ya, eso está listo. No, hermanos, tiene un propósito. Amén. Metámonos en el propósito de Dios. Dejemos que Dios cumpla su propósito. Allá donde usted trabaja, allá donde usted estudia, allá donde usted se mueve, allá en el entorno donde usted hace su diario vivir, hermano, en su casa, en su hogar, con su familia, con los amigos, hermano, acuerde que usted es luz. Amén. Y usted es sal. Amén, amén. Alabanza al nombre de Gloria a Dios. Dios. Estén en sus pies, vamos a orar. Le damos gracias a Dios por la palabra. Amén. Pero guardemos el mensaje, hermanos, en el corazón. Amén. Apliquemos esta palabra a nuestras vidas. Por lo menos que reflexionemos es una gran ventaja. Que en semana de aquí en adelante, hermanos, nos estemos acordando, hombre, sí, realmente yo tengo que dejar que Dios haga algo con la vida mía. Porque es que yo no puedo estar solo por estar. Hay un propósito con mi vida en la iglesia. Bueno, entonces alguien que recibió la palabra, dele gracias.